12 de septiembre. 12 de septiembre. Pon el arbolito. Pablo Maquine Ortiz. Señores, mientras no comience Cima Sabor Navideño, que no haya un arbolito en ninguna sala. Ponga el arbolito, no se lleve del vanilla. Pero Cristian no lo ha puesto el arbolito. Y los charamicos. ¿Hay charamico en la Churchi? Él estaba trabajando en eso, pero yo no sé. No hay todavía. No hay. Entonces, ¿puede haber Navidad sin charamico y sin Cima Sabor Navideño? Ponga el arbolito, no se lleve de Pablo. ¿Qué argumento? Bueno, señores, pero mira, yo decía, y uno no fue a inaugurarlo. Mira, estábamos hablando aquí fuera del aire. Estábamos hablando aquí fuera del aire, que lo cierto es que en la política ocurren cosas interesantísimas, peculiares, que desnudan realidades. Interesante. Porque resulta que en España el argumento central contra el gobierno de Pedro Sánchez, que es un presidente que ha recuperado el concepto socialdemócrata y ha logrado girar al PSOE hacia donde es su lugar, según sus siglas, Partido Socialista Obrero Español, declarada tendencia socialdemócrata, un partido centro-izquierda. Entonces el PSOE había entrado en una práctica de aquello que le imprimió González con el arte de lo posible. Y por eso el gran consenso de la transición democrática española, que fue eso, una gran negociación donde todo el mundo tuvo que ceder, pero que al igual que ocurrió en la República Dominicana, el franquismo de alguna manera se quedó como protagonista fundamental, porque quien funda lo que es hoy el PP es Fraga, es un partido que fundaron 5 ministros o exministros de Franco. Es decir, que la transición democrática española tuvo muchísimos logros, evitó, y ahí fue fundamental el trauma de la guerra civil, y vino esa gran negociación. Pero en esa negociación... El primer presidente, recuérdalo, por favor. Y en esa gran negociación, pues como le digo, el PSOE terminó a partir de su victoria con, creo que fueron 8 millones de votos en el 82, girando un poco al centro, a veces se tira centro-izquierda. Esa es la historia, ¿no? Pero en los últimos años el PSOE ha girado hacia la izquierda por una serie de cosas que no vienen a cuento, al punto de incluso aceptar una alianza con un partido declarado ya de izquierda real, que era la izquierda de Podemos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El asunto viene que el argumento más reiterado de la derecha española es que el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno filocomunista chavista. Y la acusación más recurrente, que no falta en ningún debate político partidario en España, es que el PSOE es chavista. E incluso yo oí por ahí, que Zapatero es empleado del chavismo. O sea, cosas terribles. Entonces, de repente, a esa derechona terrible le ocurre esta vaina. O sea, el candidato de la oposición no solicita asilo político ahí al lado, para Brasil, sino para España. Lo que se explica a partir de que España, en un acto de solidaridad reiterada, le dio todas las facilidades. En esto también fue determinante las relaciones familiares de González Urrutia en España, porque incluso tiene su hija, la más cercana, vive en Madrid. Y en Madrid y en España viven 3 o 4 dirigentes importantes de la oposición. Pero sí quería como destacar esa parte de que en la política ocurren cosas que desnudan realidades. Entonces resulta que el gobierno del PSOE se le cae a la derecha la acusación de que era un gobierno chavista. Es un gobierno socialdemócrata, en la medida que es socialdemócrata, por supuesto que no va a ser enemigo de un chavismo, que hay que recordar que fue el chavismo del año 99, 2000, 2001. Por cierto que si sacan a España como amenaza a Diosdado, Maduro y todo, si sacan a todo lo español
A España que no está representando los intereses dominicanos. O sea, nosotros quedamos sin nada. Ay, hombre, habrá que agarrarnos de otro al lugar. Presidente lo que hay que volver a decirle y reiterarle la vieja frase: águila no caza moscas. ¿Y quién es usted? O como le dice Jovine hoy, muy bueno el artículo en el Listín. No es que los demócratas, los presidentes demócratas no discuten ni responden a presidentes tiranos, porque su condición de tirano lo invalida para que yo debata con usted. Entonces, eso, por ahí es que prende, presidente. Por ahí es que prende. Y ojalá que nos haga caso. Yo creo que como hay absoluta libertad de temas en la semanal, siempre aparece un comunicador o periodista, es lógico, que diga, coño, ven acá, lo que es noticia aquí puede ser si yo luego que el presidente diga algo de Maduro. Entonces, presidente, la pregunta, no importa que el tema del lunes sea el pacto fiscal, el paquete de reforma fiscal. Alguno de los que asistimos, le va a hacer esa pregunta. Entonces, presidente, uno le reitera la petición. Saque el tema de política internacional, en este caso de responder a este tipo, pero también saque el tema Haití de la semanal. Que el gobierno sea más formal cuando vaya a hablar de Haití, porque nos están acechando. Y a veces el genio, el carácter de un hombre, el hombre es el estilo, pero también el hombre es el carácter. Y eso es difícil que la gente como logre cambiar su esencia. Y el presidente ha demostrado que es un poquito mecha corta. Y que si tiene que enmendarte la plana, te la enmienda, aunque en términos de duro razonamiento, estricto razonamiento político, no sea lo más conveniente para él mismo. Pero mire, yo lo que quería hoy comentar es porque lo cierto es que uno vuelve y se reitera en su vieja afirmación de que cuando usted ve los logros de la República Dominicana bien cantados, es como cuando usted se toma una buena copa de vino, oye a Sabina, y a veces usted se cree que vive en un país desarrollado, hasta que la realidad nos golpea. De repente nosotros somos la 7ª economía del Caribe, compartimos liderazgo en el turismo con México, tenemos desde el 66 en estabilidad política, somos líderes en crecimiento económico en los últimos 50 años, o colíderes junto con Panamá, si mal no recuerdo. Aplausos. Ahora, cuando usted va a algunos datos, esos datos como que aterrizan. ¿Y cuál es el dato que uno encontró? Bueno, se lo digo así, y son datos del sistema de las Naciones Unidas, Organización Mundial de Salud, o sea, son datos de toda la credibilidad del mundo. En República Dominicana, 1 de cada 5 adolescentes se convierte en madre antes de los 18 años. 6 de cada 10 adolescentes que quedan embarazadas en la República Dominicana, 6 de cada 10 adolescentes que quedan embarazadas no concluyen la educación secundaria. Eso significa la reproducción maldita de la pobreza. Entonces, esos son nuestros datos, pero hay más. Por ejemplo, el embarazo adolescente, ya se sabe, coloca a las niñas en situaciones de vulnerabilidad que se pueden evitar, como las muertes maternas y neonatales, la deserción escolar, la universitaria, por supuesto, y las uniones tempranas, que esa unión temprana tiene consecuencias hasta en la economía, porque mal contado le cuesta al país todas esas uniones tempranas, a partir de lo anterior, unos 245 millones de dólares cada año. Entonces uno ve esto y uno aterriza en la realidad nacional. Claro, hago la parte para destacar un gran avance y que uno debe saludarlo porque alguien está haciendo las cosas bien, y es que en el primer trimestre del año nosotros logramos disminuir
en un 26.58% el nivel de los embarazos adolescentes. Y esa es una muy buena noticia. En esto hay que sacarle la comida aparte, hacerle el reconocimiento a que esa mejoría, entre otras cosas, tiene que ver con que la primera dama, Raquel Arbaje, tomó el liderazgo de esto. Ustedes saben que las primeras damas tienen poder. O sea, hay un poder muy especial de las primeras damas. Y más cuando tienen mucho carácter. Entonces, eso es lo que explica que la señora Arbaje de Abinader logró ponerle las pilas a las agencias, a las oficinas correspondientes, como decía Benedetti, a las competentes y sobre todo a las incompetentes. Entonces, de repente tenemos un dato muy bueno. En el primer trimestre de este año ha habido una significativa disminución de 26.58% en el número de embarazos adolescentes. Pero ahí entra Franco De Vita. ¿Ustedes recuerdan aquella canción? Franco De Vita. Dice, no basta. Esto no basta. Nosotros seguimos con un liderazgo lamentable en lo que tiene que ver con embarazo adolescente, mortalidad materno-infantil. Entonces, esta mejoría hace que uno salude la iniciativa del despacho de la primera dama y las entidades, el Ministerio de Salud Pública, los que tienen que ver con esto. Pero insisto, no basta, y yo creo que ya es el tiempo, en la medida en que la República Dominicana mantiene ese liderazgo tan lamentable que echa por la borda todo lo que yo dije al inicio. O sea, que somos la séptima economía, porque aquí hay una cuestión. Ustedes, señores, ven, usted camina por el polígono central, ese Piantini, los Cacicazgos, y luego se va al centro, a la parte hermosa de Santiago, que Santiago está como lo de Serrat, hermosa, arregladita como para ir de boda. Qué linda está Santiago. ¿Y usted se cree que usted vive en un país? ¿Usted se cree que usted vive en un país desarrollado? No, nosotros tenemos unas vergüenzas nacionales terribles. Entonces yo creo que a partir de esto es hora de que el gobierno también enfile los cañones de su poder, porque para eso es el gobierno, aunque sectores del fundamentalismo religioso o político no lo quieran, aquí hay que insistir en educación sexual verdadera, como hay que buscar la manera de luchar con más ahínco contra la pobreza, y no solamente la pobreza material, sino qué se puede hacer para avanzar, para mejorar, para disminuir más bien la pobreza, no solo la material, sino la cultural, la pobreza espiritual, la pobreza familiar, porque tenemos nuevas familias, por una realidad del capitalismo que no vamos a entrar en ese tema. Pero ante la buena noticia de una mejoría en el primer trimestre del año en los embarazos adolescentes, yo quería recordar que tenemos el vergonzoso liderazgo continental en embarazos de adolescentes, en mortalidad materno-infantil. Donde no estamos en primero, estamos en tercero. Eso es como la prueba PISA, que mejoramos un poquito y uno casi hizo una fiesta. Bueno, porque lo que habíamos hecho en vez de mejorar era empeorar. Ahora mejoramos un poquito, sí, pero tampoco se vuelvan locos, que seguimos en el liderazgo negativo, compartido con 2 o 3 más, pero abajo. Somos líderes de abajo para arriba. Entonces, yo creo que volvemos a la frase de esta semana. El programa, la frase de esta semana en A Diario ha sido: según Hermaco, la pedrada. Entonces, según la gravedad del problema, tiene que ser la fortaleza y la contundencia de las medidas que se tomen. Así que a ver si el gobierno da prioridad prioritaria y primera a este tema de la educación sexual, y sobre todo ver de qué manera manejamos el mejorar la vida de la gente, y no solo en términos materiales, sino en términos de la paz, la convivencia y el desarrollo espiritual. Ojalá.